Hola a todos, nos da gusto que nos sintonicen una vez más, que estén con nosotros. Y este día queremos compartir algo con lo que todos batallamos. Todos tenemos ese temor a tomar decisiones, tomar a hacer algo, a confiar. Y le estaba platicando a mi esposa, la invité otra vez conmigo. Y estábamos platicando de lo que es el temor. Y estábamos leyendo la Biblia y nos llamó la atención un pasaje. ¿Nos quisieras compartir de ello? Sí. Bueno, antes, si me permites, amor, creo que queremos compartir el tema del temor no porque nosotros no lo experimentemos, sino al contrario, es algo que es parte de la vida de cualquier ser humano, pero estábamos viendo una historia en la Biblia y aprendimos varias cosas de esta historia. En Números 13, ¿verdad? El pueblo de Israel estuvo en esclavitud por muchos años, fueron más de 400 años, pero la Biblia nos explica que ellos clamaron y Dios escuchó. Y el Señor, en su misericordia, mandó un libertador, a Moisés. Y para sacar a ese pueblo de la esclavitud, ellos experimentan 10 plagas. Y yo te decía que para mí eran 10 milagros, porque aunque fueron negativos para los egipcios, fueron positivos o no afectaron a los hebreos. Entonces fue un milagro porque fueron sobrenaturales. Y aprendimos varias cosas porque ellos también experimentaron el que un mar se abrió. Eso es sobrenatural. Exacto, o sea, sí. Si yo hubiera estado ahí, yo me desmayo, yo creo que no avanzo. Pero ellos experimentaron eso sobrenatural, fueron cruzados del desierto de una forma extraordinaria. Y entonces llegamos a Números 13, 31 al 33, donde Dios le dice a Moisés: manda espías antes de que entren a Canaán, antes de que posean la tierra, manda espías que observen y que vean cómo es ese lugar y que regresen con el reporte. Entonces mandó a 12 príncipes, uno de cada tribu, y fueron a explorar la tierra de Canaán. Y tú nos vas a leer. Se los voy a leer. Números 13, del 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro padecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y dicen ellos a nuestro padecer. Ellos llegaron a su conclusión sin escuchar la opinión de los demás que pensaban de ellos. Pero yo creo que una de las cosas primeras que podemos ver aquí es que el miedo no te deja creer las promesas de Dios. El miedo, porque Dios les había prometido que los iba a llevar a la tierra de Canaán, y el miedo los detiene. Cuando dices tú que el miedo no nos deja ver las promesas de Dios, ya era un mandato, era un hecho que iba a ver, era una promesa. Y ellos regresaron con un reporte negativo completamente. Entonces no pudieron ver lo que Dios ya les estaba prometiendo. Y eso es increíble, porque ya Dios les había demostrado el poder. Con lo que hablábamos anteriormente, con las plagas, que el mar se abrió, la cruzada del desierto. Dios ya había mostrado su poder. Sin embargo, ellos regresan y no pudieron ver lo que Dios ya les había prometido. Y es que al ver esto, fíjate que el miedo también distorsiona la realidad. El reporte de ellos negativo infectó a tantos miles y miles y miles. Entonces, si Dios ya les había prometido, Dios lo iba a cumplir. Dios lo iba a cumplir. Sí, y mira, dice ahí que vieron las murallas, y dice ahí y que todos eran gigantes, y ellos se vieron como langostas. Entonces, yo, como dices tú, el miedo distorsiona la realidad, porque no pueden ver exactamente lo que es. De hecho, la definición que existe del temor dice que es un sentimiento que te impulsa a huir o a no arriesgarte, un sentimiento que te impide no arriesgarte. Entonces distorsiona completamente todos. Y ellos dicen que se veían como langostas a un lado de los gigantes.
Y fíjate que a veces creo yo que el no conocer realmente el poder de Dios no nos levanta nuestra autoestima y nos hace sentirnos tan pequeños y entonces distorsiona. Me estaba acordando de una ilustración. Una señora estaba limpiando el garage con su esposo y de repente ve que pasa algo y sale la señora disparada corriendo. Y en su frustración, en su miedo, en su terror, choca contra una casa móvil que estaba estacionada con el espejo. Pero con la fuerza que llevaba, la mujer completamente se golpea la nariz, cae al suelo, tuvieron que llevarla al hospital, tuvo que tener cirugía en su nariz y el marido le dice, ¿qué te impulsó a correr de esa manera? Y ella le dice, ¿qué no viste el ratón que pasó? Y él le dice, no era un ratón, era una hoja que se movió con el aire. Entonces ese es un ejemplo de cómo el miedo nos permite distorsionar lo que realmente es la realidad. Y yo creo que esto del ratón es... ¿Tú te dan miedo a los ratones? Pero no era mi historia, es la historia de esa señora. Él estaba viendo un video de ratones y se espantó en un video. Es un video a mí me solamente. terrorizan los ratones, sí. Pero regresando a la historia, sí, así a veces vemos cosas que no son lo que parecen, pero nos atemorizan. Era una sola hoja. Sí. Y pienso cómo esta gente contagió tantos. Y te quiero dar un consejo aquí. A veces papi o mami contagian toda la familia del temor. Sí. Ya Dios prometió, ya dijo, los voy a cruzar, los voy a sacar de esto, les voy a ayudar. Podemos ver en Números 14:1, se los voy a leer. Números 14:1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Se contagia. Se contagia el temor, se contagia. Tenemos que tener mucho cuidado cómo contagiamos nuestros comentarios a los demás. Mira, el resto del pueblo, los miles, no fueron a ver, pero fueron por la versión de 12 que fueron a ver. Y no todos los 12 fueron incrédulos. 2 de ellos sí creyeron. Pero curiosamente los 2 no fueron suficientes para afectar de una forma positiva a los miles. Y 10 de ellos que vieron diferente, vieron de una forma humana. Vieron de una forma humana, sí afectaron a todos esos miles. Y el versículo que acabas de leer, amor, fíjate cómo va escalando y se contagia y escala. Dice que vieron voces, después gritaron y después lloraron. Entonces es increíble cómo el temor afecta nuestras emociones. Y quiero decirles que podemos estar muy preocupados ahorita por tantas cosas, pero entre más temor tenemos, más nos enfermamos. ¿Sabías eso? Que el miedo afecta nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestros órganos, nuestro ritmo cardíaco. Entonces se contagia y tenemos que tener cuidado como padres, ¿verdad? ¿Qué transmitimos a nuestros hijos? Pensando, el temor no te deja ver el amor de Dios que tiene sobre ti. ¿Qué piensas tú? Así es, muchas veces nos enfocamos, ¿verdad?, en lo que está enfrente, pero no podemos recordar lo que Dios nos prometió antes y no vemos su amor. Ellos no pudieron ver la bondad de Dios, ellos se vieron muertos. Ellos querían regresar y echar a perder todo el plan que tenían. Ellos decían, no, nuestros hijos se van a ir esclavos, nuestras mujeres se van a ir esclavas, nosotros vamos a perder la vida. Es increíble cómo no podemos ver la bondad y la misericordia de un Dios tan amoroso, amor, que los sacó no para destruirlos. No iba a ser ese Dios. Él no es así. No lo es. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, el temor es una fuerza poderosa en el ser humano. Sí. Y podemos llegar a la conclusión que como no creyeron, entró el temor en ellos. Muchos de ellos no disfrutaron de entrar a la tierra prometida. No. Todos los adultos. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Todo el temor tiene consecuencias, pero ¿qué podemos hacer? Lo bonito de esto es que hay solución. O sea, podemos aprender las consecuencias del temor, pero el primer punto que debemos hacer es confesar nuestro pecado. Porque yo pienso que si nosotros no confiamos en Dios, estamos desobedeciendo.
Y la Biblia nos dice bastantes veces, no temas, no temas, no temas. Es un mandato y cuando no obedecemos a Dios le estamos ofendiendo y tenemos que pedirle perdón por fallarle en esas áreas. Sí, y creo que te habías mencionado que esa palabra existe un promedio de 365 veces en la Biblia, ¿no? La frase, no temas, sí. No temas. Bueno, es lo que dicen, yo no las he contado, ¿tú? Yo tampoco, pero son bastantes. Los scholars dicen. Sí. Y ¿qué otra cosa podemos hacer? Nos podemos apoderar de sus promesas de Dios. Así es. ¿Cómo lo manifestamos? Memorizándolas, estudiándolas y sobre todo creyéndolas. Así sobre es. todo. Sí. Yo creo que mucha gente, incluso tú, acostumbras a ponerlas en notas, tarjetitas. Post-it notes también, uso esas. Uno de mis versículos favoritos para el temor, ¿verdad? Y mucha gente lo usa, pero la cosa es creerla, no nada más memorizarla, como dices tú. En Isaías 41:10 dice, no temas. Ajá. Pero aquí está el secreto. ¿Por qué? Dice Dios, porque yo estoy contigo. Entonces no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me encanta, mi temor es en base a quién está conmigo, mi posición ante Dios. Y te fijas, cuando Moisés no quería ir a sacar al pueblo de Egipto, que tenía miedo, también tenía miedo, dijo Moisés a Jehová, ¿y qué les dijo? ¿Que quién me mandó? Y esa misma frase fue, dile, yo soy. Yo soy, así dice, es. Yo soy. ¿Y cuál es tu versículo favorito? Mi versículo favorito está en Salmos 27:1, se los voy a leer. Salmos 27:1. ¿Esa es tu tarjetita? Es mi tarjetita. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, dice, Él es la fortaleza de mi vida. Y creo que esa conclusión debemos de llegar. Si se fijan, ellos decían que iban a morir. Sí, que los iban a tragar vivos. Pero simplemente el hecho de que regresaron vivos era evidencia que ya no se murieron, sí. Estaban vivos. Pero en su mente ellos ya se hacían muertos. Ya habían hecho su funeral. Exacto. Sí, ya habían hecho su funeral estos días. Es increíble, amor. Se me vino a la mente una ilustración, un hecho. ¿Sabías tú que un vaso de agua es suficiente, el vapor de un vaso de agua, para afectar 7 cuadras, la visibilidad de 7 cuadras en neblina? Un vaso de agua. Entonces, un temor tan pequeño nos puede fracturar la visión de lo que tenemos enfrente de nosotros y no lo vemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado qué tanto dejamos que el temor afecte nuestras vidas, porque es contagioso, como vimos ya, y nos distorsiona la realidad, no nos deja ver el amor de Dios. No nos deja, y eso me recuerda en 1 Juan 4:18. Dice así en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este pueblo no había sido perfeccionado. ¿Dónde nos perfeccionamos en creer todas sus promesas de Dios? Y estamos seguros cuando vemos el amor de Dios, como dice ahí, el amor echa fuera el temor. Entonces, hablar de más amor, más fe y menos temor, ¿verdad? Así es. Entonces, a esa conclusión llegamos. Sí. Que Dios les bendiga.